Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión. Bien, muchachos, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar revisando nuestro tema de circuito de resistores. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, profe, se escucha y... No, de mi parte no hay duda. Ok, gracias, Carlos. Vamos entonces a iniciar. Voy a compartir la presentación que hemos estado revisando hasta el día de hoy. Vamos a retomar un poquito ese tema porque pues, son las bases que necesitamos para el siguiente tema, que es el arreglo de resistores. Y en esta parte del curso estamos viendo pues esta parte de electrodinámica y estamos hablando propiamente de circuito eléctrico. Vemos que para resolver un circuito eléctrico aplica la ley de Ohm, y también revisamos por ahí los conceptos de la potencia, la energía, el calor, y vamos a ver, estamos viendo propiamente los arreglos de resistores, es decir, cuando tenemos que conectar resistores o resistencias, más de una resistencia en un circuito eléctrico, pues estamos identificando las conexiones que podemos hacer y cómo se comportan estos parámetros del voltaje, la corriente y la resistencia en ese circuito de resistores. Entonces, ese es el punto. Ahora vamos a hacer, aquí hicimos un par de ejercicios, pues poniendo en práctica los conceptos de la ley de Ohm, de la potencia, de la energía, incluso del calor, para pues tener unas bases, porque después estamos revisando que en un circuito en donde tenemos la necesidad de conectar resistores en serie, es decir, uno a continuación del otro, pues el comportamiento de la resistencia del circuito, la resistencia total, los voltajes y las corrientes, pues va a ser muy específico, muy característico dependiendo de la conexión. Y en este caso de una conexión de un circuito serie de resistores, veíamos que la característica es que el voltaje total, la resistencia total en un circuito serie, pues resulta mayor que las resistencias, que cada una de las resistencias individuales. Propiamente la resistencia total de un circuito de resistores en serie es la suma de todas las resistencias individuales. En este caso, que son 3, pues será la suma de las 3 resistencias. Si fueran más, pues sería la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie en el circuito, de acuerdo con la ecuación general que tenemos más a la derecha. Y también otra característica del circuito serie es que hay una sola trayectoria para la corriente, de tal manera que la corriente que suministra la fuente, la corriente total, pues va a ser la misma corriente que pasa por el resistor 1, y va a ser la misma corriente que pasa por el resistor 2, esta que pasa por aquí, y va a ser la misma corriente que pasa por el resistor 3, de tal suerte que en este circuito serie
pues tenemos la certeza de que la corriente total del circuito va a ser la misma que pasa por cada resistencia, entonces podemos igualarla a las tres corrientes, la que pasa por el resistor 1, por el 2 y por el 3. Para el caso del voltaje, de alguna manera el voltaje total que se aplica al circuito, pues se tiene que repartir proporcionalmente entre los terminales de cada resistor. Debe de haber una diferencia de potencial para que esta corriente siga fluyendo y no se interrumpa. Y entonces decimos que el voltaje total que se aplica se distribuye entre los elementos del circuito, o propiamente podemos decir que el voltaje total en un circuito serie es igual a la suma de los voltajes individuales. Y esas son las tres ecuaciones que permiten resolver un circuito serie de de resistores, y en donde se sigue aplicando la ley de Ohm, tanto para los componentes individuales como para el circuito en general. Esta ley de Ohm aplica de manera general en todo el circuito. Hicimos un ejercicio al respecto, muchachos. Calculamos pues todo lo necesario para un circuito serie. Calculamos la resistencia total, la corriente total, el voltaje en cada uno de los resistores. Vimos que si sumábamos los voltajes individuales, nos daba eso como resultado el voltaje total. Y calculamos incluso las potencias para cada uno de los resistores, y calculamos una potencia total con valores totales, y comprobamos que si sumábamos todas las potencias individuales, eso me daba como resultado la potencia total. Y también hicimos por aquí, acá arriba, uso de la característica, una de las características principales de este circuito serie, que las corrientes son iguales. Y una vez que calculamos la corriente total, pues ya tuvimos explícitamente las corrientes individuales, porque todas son iguales en un circuito serie. Y eso fue para un circuito serie, pero también hicimos el análisis de un circuito paralelo, en donde veíamos que la característica principal de un circuito paralelo es que todos los tres, en este caso los tres resistores, están conectados. Uno de sus extremos está directamente a la terminal positiva de la fuente, y el otro directamente a la terminal negativa de la fuente. De tal manera que todos los resistores están conectados en sus extremos hacia la fuente directamente, y por esta razón el voltaje total en un circuito paralelo es exactamente igual al voltaje que hay en cada uno de los resistores. Esta es digamos, la principal característica de un circuito paralelo. Los voltajes son iguales en todos los elementos. Para el caso de las corrientes, decíamos que cuando esta corriente pasa y recorre el circuito, pues llega un punto en que encuentra dos caminos y entonces se divide, y una parte pasa a través de la resistencia 1, pero el resto sigue avanzando en el circuito hasta encontrar este otro segundo punto, en donde tiene otra vez la posibilidad de irse una parte por la resistencia 2 y otra parte a través de la resistencia 3, de tal manera que tenemos tres corrientes distintas. Esta corriente total se separa en estas tres ramas y forma tres corrientes distintas que al final, después de haber pasado por las resistencias, pues se vuelven a unir, se vuelven a juntar la corriente 1 y la corriente 2 en este punto, y luego aquí se juntan con la corriente 1, y al final entre las tres conforman la corriente total, de tal suerte que en este circuito paralelo la corriente total resulta de la suma de las corrientes individuales, es decir, la corriente total se va a dividir entre cada uno de los elementos, y al final, para integrarla, pues habrá que sumar cada una de esas corrientes y encontrar la corriente total. Y también teníamos una característica importante para este circuito paralelo, que es la resistencia total, pues resulta menor que la menor. Es decir, como tenemos aquí varios caminos para que la corriente fluya, pues esto va a hacer que la resistencia, que es la oposición a la circulación de la corriente, sea menor. Y la forma de determinar esta resistencia total en un circuito paralelo es utilizar esta ecuación, que es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias individuales. Entonces, ahí eso me da como resultado que la resistencia total que encuentre yo aquí, pues va a ser siempre un valor menor que
la menor que estas que tengamos aquí. Y bueno, hicimos un ejercicio al respecto para un circuito puramente paralelo en donde determinamos la resistencia total con los mismos valores de resistencia antes usados. Determinamos que la resistencia total en un circuito paralelo, en este caso, perdón, nos dio un valor de 50 ohms, que eso es claramente menor que este, que es el más pequeño de 100 ohms. Entonces ahí se cumple esta característica del circuito paralelo. Después, una vez que calculamos la resistencia total, pues procedimos a hacer el cálculo de la corriente total. Y bueno, aprovechando la característica del circuito paralelo, determinamos los voltajes en cada uno de los resistores. Y en base a eso pudimos determinar las corrientes individuales de cada uno de los resistores. Y al final, sumando esas corrientes, vimos que eso era exactamente igual a la corriente total. Eso también nos corrobora pues la característica de este circuito, que las corrientes se dividen y que al final la corriente total es la suma de las corrientes individuales. Entonces, hasta aquí es lo que vimos en las sesiones pasadas, muchachos. Estos son circuitos serie y paralelo, puramente serie y paralelo. Y en lo que sigue es que vamos a ver un circuito mixto, en donde ya se combinan los dos circuitos y tenemos que usar las herramientas de los dos circuitos para resolver. Entonces, hasta aquí, muchachos, el resumen de lo que previamente vimos. Y en la pregunta, si hay alguna duda, pregunto, comentario respecto de esto. No, profe. ¿No? Vale, entonces vamos a empezar. Vamos al siguiente tema, que es ver cómo se comportan pues estos parámetros de voltaje, corriente y resistencia en un circuito que llamamos un circuito mixto, que es esto que tenemos a la vista en la lámina. Un circuito mixto es una combinación de un circuito serie y un circuito paralelo, es decir, ya no podemos identificar que todos los elementos están exactamente en paralelo, ni que todos los elementos están exactamente en serie, sino que ya es una combinación de estos dos circuitos. Entonces aquí, por ejemplo, si aplicamos un voltaje total en este circuito, igual que en los casos anteriores de 100 volts, vamos a observar que en este caso tenemos 5 resistores ahí conectados. Vamos a identificarlos primero. Por ejemplo, este primero que encontramos, vamos a llamarle que es el resistor 1, la resistencia 1. Este que fuera la resistencia 2. La resistencia 3. Y así sucesivamente, esta sería la resistencia 4. Y esta la resistencia 5. Y para poder resolver y hacer fácil recordar cuánto vale cada una, voy a hacer que su valor sea exactamente igual a su índice. Entonces, esta resistencia 1 que valga 1, esta resistencia 2 que valga 2 ohms, esta resistencia 3 que valga 3 ohms, esta 4 que valga 4 ohms, y así sucesivamente. Esta resistencia 5 que valga 5 ohms. Y vamos a ver cómo podemos resolver aquí. Para resolver este circuito, pues vamos a ver, primero necesitamos saber qué tenemos que encontrar para poder empezar a planear una estrategia para resolver. Porque igual que en los casos anteriores, pues necesitamos calcular todos los parámetros de este circuito, es decir, desde una resistencia total, una corriente total. Necesitamos calcular todas las corrientes individuales, es decir, la corriente que pasa por el resistor 1, la corriente que pasa por el resistor 2, la corriente que pasa por el resistor 3, la corriente que pasa por el resistor 4, incluso la corriente que pasa por el resistor 5. O sea, todas las corrientes individuales, pero además todos los voltajes individuales, el voltaje en el 1, el voltaje en el 2, el voltaje en el 3, el voltaje en el 4,
y el voltaje en el 5. Todo eso es lo que tenemos que calcular para este circuito. Y entonces la pregunta, muchachos, es ¿qué podemos hacer? Les recuerdo y les comento. Aquí se trata de ir identificando partes del circuito que estén conectadas en serie o en paralelo para poder ir reduciendo este circuito a hacer un circuito más simple. De manera similar a como lo hicimos antes con los circuitos de capacitores, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces la pregunta es, en este momento, de estos 5 resistores que están interconectados aquí, ¿cuáles podemos identificar que están efectivamente en serie o en paralelo puramente? ¿Alguna idea El o 2 sugerencia? en serie. ¿Cuáles, perdón? El 2 y el 4 están en serie. El 2 y el 4 están en serie, muy bien. Entonces, si observamos efectivamente, si hiciéramos un ejercicio más o menos de recorrer, empezar a recorrer el circuito y vemos aquí, encontramos el resistor 1 y podríamos decir que está en serie con el resistor 2, pero resulta que aquí tenemos una línea que ya no permite que estos estén efectivamente en serie. Pero si seguimos avanzando y aquí encontramos el resistor 2, y luego encontramos el resistor 4, vemos que efectivamente estos dos sí están en serie, porque no hay nada que se interponga entre ellos, y entonces esa es nuestra parte que vamos a empezar a atacar. Vamos a, una vez que hemos identificado que estos dos están en serie, pues vamos a tomarlos y vamos a calcular una resistencia equivalente para estos dos. Y esa resistencia equivalente la vamos a llamar la resistencia 2,4, ¿no? Porque va a ser un equivalente de la 2 y de la 4. Y como están en serie estos dos, ¿cómo vamos a calcular esta resistencia 2,4? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Las resistencias individuales. La suma de resistencias individuales, muy bien, gracias. Efectivamente, entonces va a ser la resistencia 2 más la resistencia 4, porque esa es la característica de los resistores conectados en serie. Y entonces, si sumamos estas dos resistencias, podemos encontrar el equivalente de 2 y 4. La resistencia 2, pues vale 2 ohms. Dijimos que para hacerlo fácil lo pusimos igual a su subíndice. Y la resistencia 4 vale 4 ohms. De tal manera que el conjunto de la resistencia 2 y la 4 es de 6 ohms. Esa es la resistencia equivalente de 2 y 4, 6 ohms. Y una vez que hemos hecho esto, muchachos, tenemos que hacer algo de talacha porque tenemos que redibujar este circuito. Este circuito ya se convierte en un circuito un poco más simple, que ahora tiene pues al menos un resistor menos. El resistor 1 que no hemos tocado pues sigue estando ahí. Lo voy a redibujar aquí. Este sería el resistor 1. El resistor 3 que tampoco hemos tocado pues sigue estando en su posición. Este sería el resistor 3. El 5 que tampoco hemos tocado, ahí sigue. Y para el 2 y el 4, que son los que trabajamos ahorita, juntamos aquí en uno solo, veríamos que esos ya se convirtieron en uno solo, que nos quedaría, por ejemplo, así. Y entonces, vamos a identificarlos para verlos claramente. Este es el resistor 1. Este es el resistor 3. Y este es el resistor 5. Y este es el resistor 2,4, que es el que acabamos de integrar en uno solo. Perdón, en un equivalente. Entonces, muchachos, ¿qué seguiría? ¿Qué parte ahora del circuito identificamos que está en serie o en paralelo? El 3 con el 2 y 4 están en paralelo. El 3 con el 2 y el 4 están en paralelo, entonces ahora nos vamos a centrar en esa parte. Vamos aquí a encerrarla para ver qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a trabajar sobre estos 3 y 2, 4 que identificamos entre ellos una conexión efectivamente en paralelo. Y entonces, si es el caso, pues vamos a calcular otra vez un equivalente para estos resistores 3, 2, 4. Y como están en paralelo, tendríamos que calcular un equivalente de estos resistores 3, 2, 4. Como está en paralelo, aquí sería igual este equivalente de 3, 2, 4. ¿Cómo la calculamos? La suma de la inversa de las inversas.
La suma de la inversa de las inversas, es decir, la inversa de la suma de las inversas. 1 entre la resistencia 3 más 1 entre la resistencia 2, 4. Y de esa manera podemos calcular el equivalente de 3, 2, 4, que son 1 entre 3. La resistencia 3 vale 3 ohms. La resistencia 2, 4 dijimos que vale 6 ohms. La calculamos arriba. 1 entre 6 ohms. Y entonces con eso podemos calcular sin problema la resistencia 3, 2, 4. Y esto va a ser igual. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 1 entre 3? 0.33. 0.33. Y este ohms que estaba en el denominador, al subir al numerador se convierte en ohms a la menos 1. Más la inversa de 6. 1 entre 6. 0.16. 0.16. También ohms a la menos 1. Y entonces si hacemos esta operación nos queda 1 entre 0.49, ¿no? Ohms a la menos 1. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? 3, 2, 4. ¿Cuánto es la inversa 2 de ohms. 0.49? ¿Cuánto, perdón? 2 ohms. Por ahí nos queda algún decimal más adelante, ¿no? ¿2 punto qué? 2.04. 2.04, ¿no? 2.04, para hacerlo un poquito más preciso. 2.04 ohms. Esta es nuestra resistencia equivalente de 2, 3, 4. Y cuando hacemos esto, muchachos, hay que hacer otra vez un poco de talacha, porque hemos reducido nuestro circuito a un circuito más simple, que ahora vamos a representar de esta manera. Porque nuestro circuito ahora solamente tiene este resistor 1 que no hemos tocado para nada. Este sigue estando ahí. Pero ahora en lugar de 3 y el 2 y el 4 tiene un solo resistor que hemos hecho este equivalente y está conectado con el resistor 5 que no le hemos tocado tampoco, ahí sigue. Y estos van a ser, esto va a ser el resistor 1. Este es el conjunto de los resistores 3, 2 y 4. Y este es el resistor 5. O la resistencia 5. Y entonces, muchachos, ¿qué podemos identificar ahora en este circuito que nos quedó una vez que redujimos 3, 2, 4 a 1 solo? ¿Qué observamos en ese circuito ahora? Que el resistor 1, el 3, 2, 4 y el 5 están en serie. Están en serie. Ahora podemos identificar que nos quedó un circuito puramente serie. Y entonces, como ya es un circuito puramente serie, estamos en el punto en que ya podemos calcular, digamos, una resistencia total de este circuito. Podemos calcular ya la resistencia total de este circuito. Porque efectivamente, como nos dice Alondra, el resistor 1, el 3, 2, 4 y el 5 están en serie. Entonces, ¿cómo calculamos esta resistencia total? La que va a ser igual. La suma de las resistencias individuales. Ajá, muy bien. La suma de las resistencias, es decir, la resistencia 1 más la resistencia 3, 2, 4. 3, 2, 4. Más la resistencia 5. Y si hacemos esta operación, por ejemplo, la resistencia 1 vale 1 ohm, más la resistencia 3, 2, 4, que la calculamos aquí arriba, vale 2.04 ohms, más la resistencia 5, que vale 5 ohms. Y con eso podemos calcular la resistencia total del circuito. La resistencia total nos da un valor de 578, ¿no? 8.04 ohms. Esa sería la resistencia total de nuestro circuito. ¿Sí o no, muchachos? Muchachas, muchachos.
Sí, maestro. Y entonces, finalmente, ya para ser un poquito más claros, resulta que pues hemos reducido todas nuestras resistencias a una sola. Finalmente nos queda un circuito todavía más simple con una sola resistencia que tiene el valor de la resistencia total. Esta es mi resistencia total de... resistencia total de... dijimos aquí, la calculamos en 8.04 ohms. Estamos aplicando un voltaje total acá de 100 volts. Y entonces, si ya tenemos una resistencia total y un voltaje total, ¿qué seguiría? ¿Qué podríamos hacer en este momento? ¿Qué podríamos calcular ahora? La corriente total. corriente. La corriente total, muy bien. Y si vamos a calcular la corriente total de acuerdo con la ley de Ohm, ¿a qué sería igual? Voltaje total entre resistencia total. Muy bien, Alondra, gracias. Voltaje total entre resistencia total. Tenemos que el voltaje total que aplicamos a este circuito son 100 volts. La resistencia total que calculamos para este circuito son 8.04 ohms. Y entonces la corriente total de este circuito sería igual a 12 punto y algo. 12 punto qué, muchachos. Ayúdenme con sus calculadoras, ¿cuánto es? 12.43. 12.43 amperes, ¿no? Amperios. Esa es la corriente total de este circuito, 12.43. Acabamos de calcular aquí la corriente total. Es esta que está circulando aquí. La corriente total que circula en el circuito. Esa misma corriente es la que está circulando en este punto a través de estos resistores. Aquí tenemos la corriente total. Porque recordemos que están aquí ¿cómo se llama? Está en un circuito serie y la corriente total pues es la misma que circula por todas las resistencias, todos los resistores. Bien, entonces vamos a poner de una vez en claro lo que ya conocemos para ver con qué seguimos, qué es lo que nos hace falta conocer. Por ejemplo, ya sabemos la resistencia total, dijimos que la calculamos en 8.04 ohms. Voy a poner aquí su valor para ir dejando en claro qué es lo que ya conocemos y qué es lo que nos falta. La corriente total la acabamos de calcular en 12.43. 12.43 amperes o amperios. Lo usamos así con la pura A. Y luego, ¿con qué seguiríamos, muchachos? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podemos calcular a continuación? Voltajes, corrientes, ¿qué seguiría? ¿Alguna idea? Los voltajes. Los voltajes. ¿Cuáles voltajes podríamos determinar ahora que ya conocemos la corriente total? Los individuales, ¿no? Los individuales, por ejemplo, tendríamos que ver si podemos ya determinar cuánto vale el voltaje 1, por ejemplo, aquí. El voltaje 1 entre las terminales de este resistor 1, podríamos determinar tal vez el voltaje 5 entre los terminales de este resistor 5. Incluso podríamos determinar el voltaje 324 aquí entre los terminales del resistor 324. Aquí estaría presente el voltaje 324. Ahí está. Y entonces pues vamos a aplicar de nueva cuenta la ley de Ohm para tratar de determinar estos voltajes, a ver si tenemos los elementos suficientes para encontrar estos voltajes. Por ejemplo, si en este punto quisiéramos calcular el voltaje 324, de acuerdo con la ley de Ohm, ¿a qué sería igual este voltaje?
Muchachos, por definición, ¿a qué sería igual el voltaje? Intensidad por la resistencia, ¿no? Intensidad por la resistencia. Entonces, si queremos calcular el voltaje 324, tendría que ser la intensidad de corriente, pero la intensidad de corriente 324 por la resistencia 324. La pregunta es, ¿sabemos cuánto vale la intensidad de corriente 324? ¿A qué es igual esa intensidad de corriente? ¿Sí o no? Es la misma en todas, ¿no? Porque se quedó un circuito en serie. Así es, como cada un circuito en serie, entonces en este punto tenemos que hacer esta consideración, que la corriente total que calculamos es exactamente la misma que pasa por la corriente 1, digo por el resistor 1, y es la misma que pasa por los resistores 324, es la corriente 324, y es la misma que pasa por el resistor 5, en la corriente 5, porque eso lo tenemos aquí en este circuito donde lo resalto. A ver. En esta parte del circuito tenemos que esta corriente es la misma. Entonces de aquí estamos haciendo esta aseveración. Todas ellas son iguales a el valor que calculamos para la corriente total de 12.34 amperes. Y entonces, ahora sí podemos sustituir ese valor aquí en esta ecuación, porque ya sabemos explícitamente que la corriente 234 va a ser exactamente igual a la corriente total, a 12.43 amperes, multiplicados por la resistencia 324, muchachos. ¿Cuánto vale la resistencia 324? ¿Alguien me puede decir? 2.04 ohms. 2.04 ohms, ahí está arriba la calculamos, 2.04 ohms. Y si hacemos esta operación de 12.43 por 2.04 ohms, ¿cuánto me da? 25.357. 25 punto, ¿qué, perdón? 357. 357. Y estos son volts. Ese es el voltaje entre las terminales 324, es este, que calculamos este. Y de una vez aprovechando, ya que estamos aquí, vamos a poder calcular, por ejemplo, el voltaje 1. Y ese por definición sería igual la corriente 1 por la resistencia 1. Que la corriente 1, pues dijimos aquí que es igual a la corriente 324, igual a la corriente total. Entonces simplemente sustituimos la corriente 1, que es 12.43 amperes, por la resistencia 1, está acá, 1 ohm. Y este producto nos va a dar el voltaje en la resistencia 1. ¿Cuánto es esto? Pues lo mismo, ¿no? 12.43, pero ahora son volts, porque multiplicamos por 1 ohm. Y entonces ya tenemos el voltaje 1, incluso podríamos ahorita determinar el voltaje 5, porque el voltaje 5 sería igual a la corriente 5 por la resistencia 5, y esto es la corriente 5, aquí la determinamos que es igual a la 1 y es igual a 324 y es igual a la total, y entonces pues es el mismo valor de 12.43 amperes por, en este caso la resistencia 5 es esta que está aquí, 5 ohms. Y entonces esto me da un valor de, ¿cuánto es esto? 60, 60 y 62.15. 62.15. Sí, profe. Ok, gracias. 62.15 volts. Y bueno,
En este punto ya calculamos los 3 voltajes y si recordamos, una de las características del circuito serie es que el voltaje se reparte o que el voltaje total es el que estamos aplicando aquí, pues resulta de la suma de los 3 voltajes. En este caso vamos a corroborarlo aquí porque debe de cumplirse que el voltaje total que aplicamos al circuito pues debe de ser igual a esta suma de los voltajes, al voltaje 324 más el voltaje 1 más el voltaje 5. Muchachos, ¿cuánto es la suma de esos 3 voltajes que tengo arriba? Ayúdenme con sus calculadoras, ¿cuánto es? 93. ¿Cuánto, perdón? 99.93. 99.93, ok. 99.93, como perdimos ahí algunos decimales en el redondeo, esto es aproximadamente 100 volts, que es lo que aplicamos con la fuente. Entonces aquí, de alguna manera estamos corroborando que vamos bien aquí en nuestro cálculo. Y bueno, ya podemos poner algunas cosas en claro aquí, porque ya sabemos que el voltaje 1 vale 12.43 volts, lo voy a poner aquí. 12.43 volts. Sabemos que el voltaje 5 vale 62.15. 62.15 volts. ¿Cuál otro sabemos? Ahorita todavía no sabemos nada, pero sí sabemos algunas corrientes, por ejemplo. Ya sabemos que la corriente 1 vale 12.34 amperes. Una vez voy a poner 12.43, perdón. 12.43 amperes, lo puedo poner de una vez aquí. Para quedar claro qué es lo que ya sé. Y también sé que la corriente 5 vale lo mismo. 12.43 amperes. Y entonces me faltan todos estos, la corriente 2, la 3, la 4, y me falta el voltaje 2, 3 y 4, me faltan los mismos. ¿Qué podríamos hacer para continuar resolviendo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué hacemos ahora? Muchachos, ¿alguna idea, alguna sugerencia? Regresar a nuestro diagrama donde estaban R de la resistencia 3 y la resistencia 2, 4 en paralelo. Así es, muy bien. Vamos a ir regresando ahora entonces. Ya que calculamos nuestro voltaje 3, 2, 4, eso nos va a servir precisamente para empezar a regresar en el circuito hacia donde proviene. Y este valor nos lo vamos a llevar para acá, para poder determinar aquí de manera individual cuánto valen las corrientes y los voltajes de estos elementos. Entonces ese es nuestro siguiente paso efectivamente. Gracias, Bruno. Nos queda un minuto en el reloj, muchachos. Voy a adecuar la presentación para seguir resolviendo porque esta ya está llena. Y mientras pasa eso, pues, se va a consumir el tiempo. Entonces les voy a pedir que nos reconectemos una vez que se termine la sesión para seguir resolviendo esto. Vamos a avanzar cuando menos a determinar estos valores. Es muy probable que no acabemos el problema el día de hoy, pero vamos a avanzar un poquito más. Los espero ahorita que se termine la sesión, muchachos. Mientras voy a adecuar la presentación y nos reconectamos para ver en 2 minutos lo que sigue. Espero que se reconecten para seguir resolviendo este problema.